¿Alguna vez ustedes han escuchado o les han dicho a ustedes personalmente como, tú no pareces cristiano? O les han dicho, por ejemplo, tú eres el que vas a ser el jefe. O tú eres el que vas a hacer este trabajo. Así como una manera como irónica. No sé ustedes si lo han escuchado como, tú vas a ser mi líder. No sé si lo han escuchado, pero en mi caso yo sí lo he escuchado. Y hace poco me pasó con la célebre frase de, tú no pareces cristiano. Y eso hizo que yo preparara este mensaje hoy. Porque cuando nosotros escuchamos esas palabras, escuchamos o esas frases, se nos vienen a la mente dudas, se nos viene a la mente, de pronto dudamos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, dudamos de nuestra integridad, dudamos incluso del trabajo, de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Dudamos de todo, tenemos una crisis existencial ahí toda extraña. Y cuando yo escucho eso, cuando yo escucho esa frase de tú no pareces cristiano, yo voy a la Biblia. Yo soy súper evangélico, los que me conocen soy súper evangélico. Entonces voy a la Biblia para ver algunos personajes que quizás en ciertas áreas de su vida no eran tan cristianos. O en ciertas áreas de su vida no eran como ejemplo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, pero es que tú no eres ejemplo en esto. Así lo dicen, ¿no? Entonces me fui al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento a ver qué personajes por ahí encontraba yo que no eran ejemplos, pero que eran verdaderos héroes de la fe. Y miren la sorpresa que me llevo. Por ejemplo, me encontré con Abraham, el padre de la fe. Y yo les pregunto, ¿qué ejemplo puede ser Abraham para Ismael, su hijo mayor? Escriba ahí en el chat, escriba. ¿Qué ejemplo podía ser Abraham para Ismael? Ya después viene, digamos, el hijo de la promesa, que es Isaac, pero el hijo mayor de Abraham era Ismael. ¿Qué ejemplo podía tener? Si ahora mismo le preguntáramos a Ismael, fuéramos allá ese tiempo y le preguntáramos, ¿qué ejemplo puede darte Abraham como papá? Quizás no muchos ejemplos podía dar Ismael de su padre. Por ejemplo, Rebeca. Yo les pregunto, ¿qué ejemplo iba a ser Rebeca para Esaú? Cuando engaña a Esaú porque su preferido era el pechichón de Jacob y engaña a Esaú haciéndose pasar por él. Ese fue el consejo que le dio su mamá. ¿Qué ejemplo podía ser Rebeca para Esaú? ¿O qué ejemplo podía ser Jacob? Jacob, después que tiene su encuentro con el ángel en Betel, posteriormente tiene a José y a Benjamín. Y el preferido de Jacob era José, porque la Biblia dice que lo tuvo en su vejez, porque Raquel era una mujer estéril y lo tuvo. Y si ahora mismo le preguntáramos a los hermanos de José, hey, ¿Jacob era ejemplo de amor? ¿Jacob podía ser un papá amoroso con ustedes? ¿O tenía ciertas preferencias ahí con los hijos? Por ejemplo, Aarón. ¿Qué ejemplo podía ser Aarón, sacerdote, pero vino y despotricó de su hermano Moisés? Y no hizo nada, Aarón no hizo nada, simplemente le creó un ídolo al pueblo y el pueblo se atormentó con eso. ¿Qué ejemplo podía ser Aarón con eso? ¿O qué ejemplo podía ser Sansón? Mujeriego, se casó con el amor de su vida y resulta que el amor de su vida lo entregó a sus enemigos y los enemigos le cortaron el pelo, donde provenía su fuerza, el Espíritu Santo estaba en Sansón y se le fue. Murió Sansón. ¿Por qué? Porque el amor de su vida lo entregó. Porque a veces el amor de la vida, a veces pensamos que el amor de nuestra vida es el amor de nuestra vida y vamos a ver que es un amor de muerte. O por ejemplo el rey Josafat. ¿Qué ejemplo podía ser el rey Josafat en su área de las relaciones? O sea, si alguien necesita un consejo en su área de las relaciones, el rey Josafat no es el más indicado para dar ese consejo. Era el super amiguis del rey Acab. Era amiguis del rey Acab, esposo de la reina Jezabel. Un rey malo que mataba a los profetas, que perseguía a los cristianos, pero el rey Josafat era el amiguis del rey Acab. Y era un hombre que agradó en muchas cosas a Dios. Y el último, y el Messi de todos los reyes, el rey David. Yo les pregunto, iglesia, ¿qué ejemplo podía ser el rey David
como esposo, como papá, como jefe, porque mandó a matar a un trabajador de él por quedarse con la mujer. ¿Qué ejemplo podía ser el rey David? Sin embargo, era el hombre conforme al corazón de Dios. Y podemos irnos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos varios, pero hay dos que me gustan mucho. El primero es Pedro, ¿no? Simón Pedro, la roca en el cual yo edificaré la iglesia, mi iglesia, le dijo Jesús a Pedro. Pero resulta que Pedro era uno con los gentiles y era otro con sus amiguitos los judíos. Yo pregunto, ¿qué ejemplo podía ser Pedro para los gentiles o para muchos gentiles? Ninguno. Porque cuando él estaba con los judíos no saludaba a los gentiles. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado de pronto que usted está con alguien y pasa alguien y ya no lo saluda porque no? O esa persona está con alguien y no lo saluda porque ¿le ha pasado? Bueno, eso hacía Pedro. ¿Qué ejemplo podía ser Pedro ahí? El apóstol Pablo lo confrontó con eso, dice la palabra. O Juan. Juan lo ha apodado el chico tóxico. Él y su hermano eran personas tóxicas, eran impulsivos, los llamaban los hijos del trueno. Imagínense ese apodo que tenían ellos. ¿Por qué? Porque un día en un pueblo los rechazaron y vino y le dijeron a Jesús: maestro, si quiere oramos para mandarle fuego y quemar a todo ese pueblo. Imagínense ese nivel de toxicidad. O la mamá de ellos, la mamá de Juan y Jacobo, fue donde Jesús y les dijo: Rabí, cuando mis hijos estén ya en el cielo, pueden uno sentarse a la derecha del Padre y el otro a la izquierda. Háganme el bendito favor. Háganme el bendito favor. ¿Qué ejemplo podían ser Juan y Jacobo para ciertas personas? Ninguno. Sin embargo, eran los íntimos de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo, dice la palabra, eran los íntimos de Jesús. Y las personas que les acabo de nombrar son personas que fueron héroes de la fe, tremendas personas de Dios. Sin embargo, esas personas en ciertas áreas de su vida no fueron ejemplo, no se parecían cristianos. Quizás algunas le dijeron: tú eres el rey David. No, tú no eres rey David. Si tú eres un asesino, le decían al rey David, tú eres un asesino, tú mataste a la familia de Saúl. Tal vez no eran tan ejemplos, pero cerraron bocas de leones, mataron gigantes, anduvieron de tú a tú con Jesús. Mejor dicho, eran personas, tremendas personas de Dios. Pero ellos tienen un común denominador. Y es que ellos no vivieron para llenarle las expectativas a esas personas que no lo querían. Ellos no vivieron por esas personas. Ellos vivieron para Dios. Por eso Dios, todo lo que ellos hacían, lo hacían para Dios. Y por eso Dios los puso en un lugar prominente. Y hoy quizás estemos así. Hoy quizás nos sintamos que no somos ejemplo en ciertas áreas de nuestra vida. Hoy quizás nos sintamos que no somos tan cristianos en ciertas cosas. Hoy quizás nos estemos sintiendo que no somos cristianos en nuestro carácter, en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual, en nuestra área financiera. No sé en qué área estás luchando tú, donde la gente dice: tú no eres ejemplo ahí. O para algunos, tú no eres tan ejemplo. Y el problema que pasa con estas áreas es que nosotros tenemos un mecanismo. Nosotros tenemos un mecanismo con esas áreas. Y todos lo hacemos. Y es que en esas áreas nos disfrazamos. Disfrazamos esas áreas en las cuales no somos tan sobresalientes. Por eso este mensaje yo lo he llamado disfrazado. ¿Por qué lo llamé disfrazado? Bueno, porque hay una canción de un reggaetonero muy, muy famoso y que la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida. Y la canción se llama Disfrazado, ¿sí? De un reggaetonero cristiano, se llama Funky el reggaetonero. Entonces nosotros disfrazamos esas áreas, disfrazamos eso, no las exponemos porque nos da vergüenza. Entonces queremos hacer ver lo bueno de nosotros. Entonces más o menos la canción dice así. Vamos, Álvaro Fernández. Quiero ver si es verdad lo que dicen, sé que puede sanar mi tristeza.
y de una vez sacar de mi cabeza la idea que pa' que nadie a mí me vea sufriendo como estoy sufriendo. Saco una fotito nueva para el Instagram y así se van. Los problemas que tengo se van, solo por un ratito, en lo que yo subo otra fotito. Y así vivo disfrazado, y la gente da por sentado que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado. Y así vivo disfrazado, pero me levanté cansado de decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciado. Y no hay nada, no hay nada. El yate que subí sí es mío, la casa es mía, pero por dentro no hay nada, no hay nada, no hay nada. Mi corazón está vacío, yo subo una fotito y me río y no hay nada. Disfrazado y la gente da por sentado que yo lo tengo ya todo y por dentro ya estoy vaciado. No hay nada, la casa que subí es mía, el yate es mío, pero por dentro no hay nada, no hay nada. Tremenda canción de Funky. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Nos disfrazamos. Y disfrazamos esas áreas en donde no somos ejemplo. Y cuando disfrazamos esas áreas, empezamos a llenarle las expectativas a la gente. Entonces nos volvemos locos queriendo llenar las expectativas de esa gente porque queremos ser ejemplos. No podemos exponer nuestro lado malo. Y hubo un personaje que cada vez que leo la Biblia y leo sobre ese personaje, se desgarra mi corazón porque es una persona en la cual me identifico demasiado. Quizás muchos dirán, no, yo me identifico con Abraham, me identifico con Moisés, me identifico con Josué. Yo me identifico con el rey Saúl. Porque el rey Saúl fue un personaje bien misterioso. Bien misterioso. Dice la palabra, por cuestiones de tiempo no voy a poder leer los versículos, pero nuestros amigos de producción nos van a poner el versículo. Está en 1 Samuel 10, 21, 27. Y resulta que Saúl lo escoge Dios para ser rey de Israel. ¿Sí? Va Samuel, él se le pierden unas burras, entonces va a buscarlas, el papá le dice, ves a buscarlas, llega a la casa de Samuel y ahí es donde Samuel le dice, tú vas a ser el rey de Israel, lo unge, pero el día de la coronación, se escondió, no lo podían encontrar. Y le preguntaron a Dios, bueno, ¿y dónde está Saúl? Saúl estaba escondido detrás de unos equipajes. O sea, el día de la coronación del rey de Israel, él estaba escondido. Entonces ya empezaba Saúl a esconderse de sus vacíos. Empezaba ya Saúl a esconder las áreas que él no había confrontado en su vida. Pero él lo coronan y dice la gente que él era súper alto, ¿sí? Y cuando él lo coronan, hay una gente que lo quería y le decía, ¡viva el rey! Pero hubo otra gente que le dijeron las frases con las que comencé este mensaje. Y este es el que va a salvarnos. Ahí está en 1 Samuel 10, 21, 27. Dice, y este es el que va a salvarnos. Y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. Y Saúl no dijo nada no porque él era un hombre maduro. No. Saúl no dijo nada porque eso lo hirió profundamente. Entonces, cuando a él le dijeron, haz que tú eres el que vas a ser el rey, si tú no sirves para eso, tú no sirves para ser líder, tú no sirves para servir en la iglesia, tú no sirves como papá, tú no sirves como jefe, tú no sirves como trabajador. Eso fue lo que le dijeron a Saúl. Y ahí Saúl se le abrió una herida grandísima. Y aparte, porque a Saúl no lo tenían en un alta estima. El rey Saúl no lo tenían en un alta estima.
Cuando a él se le pierden las burras, llega a la casa de Samuel. Samuel le dice, bueno, ya te ungí como rey, Dios te unge como rey, ahora te vas a ir, vas a encontrar unos profetas. Y cuando tú te encuentres a esos profetas, tú vas a profetizar con ellos. Porque dice la palabra que una vez Samuel, él le dio la espalda a Samuel, el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y Saúl fue transformado en otro hombre. Tremendo, ¿no? Y fue y se encontró a los profetas. Todo lo que le dijo el profeta Samuel se le cumplió. Llegó allá, profetizó y la gente empezó a decir, y este es profeta, ese no es el hijo de Quis. Y hasta profetiza. Y por eso se dio un dicho famoso en Israel, hasta Saúl es profeta. O sea, imagínense. Entonces así están las personas. Esas mismas personas que querían que Saúl los llenara sus expectativas cuando fuera rey. Y el problema de Saúl es que Saúl cayó en esa trampa. Saúl cayó en esa trampa. Saúl no reinó para Israel. No reinó para Dios. No. Saúl reinó para llenarle las expectativas a esa gente que no lo quería. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos viviendo para llenarle las expectativas a otro. Entonces, cuando yo escuché esa frase de, es que tú no pareces cristiano, yo devolví la lanza. Cuando no debía hacerlo, pero sí la devolví. Y le dije a esa persona, es que tú dices que yo no soy cristiano porque no escuchas o porque yo no digo lo que tú quieres escuchar. Wow, tremendo. Y quizás eso le pasaba a Saúl. Y sin embargo, Saúl empezó a hacer lo que querían esas personas. Y Saúl tomó ciertas decisiones que al final lo llevaron a la muerte, al vacío. Y eso es lo que pasa cuando vivimos de estar llenándole las expectativas a la gente. Vivimos para ser ejemplo. Vivimos porque somos íntegros. Ay, somos cristianos, nadie nos puede ver débil. Tenemos que cumplirle las expectativas a los otros. Y miren las decisiones que tomó Saúl. Primera decisión que tomó Saúl. Ya se corona rey Saúl y lo primero que le dice Dios es, ve y pelea con los filisteos. Miren qué lindo esto. Dice la palabra en 1 Samuel 13, 8, 14. Ahí está Samuel. Dios le dice a Samuel, ves a pelear con los filisteos y vas a esperarme 7 días. En 7 días va a ir el profeta Samuel allá y ustedes van a darme un sacrificio. Resulta que la gente, el ejército, o sea, la gente se le estaba desanimando a Saúl. Pero Saúl no tuvo firmeza ahí, sino que no esperó al profeta, sino que le dijo a uno de los del ejército de él, vayan y tráiganme el animal que vamos a sacrificarle a Dios. Y él mismo hizo el sacrificio cuando debía esperar a Samuel para que Samuel hiciera el sacrificio. Y cuando él hizo el sacrificio, ahí en ese momentico llegaba Samuel. Y Samuel le dijo, entonces el rey Saúl le dijo, ay, te estaba esperando, Samuel. Y Samuel le dijo, estás loco, Saúl. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Y ese rey sí lo obedecerá. Entonces, cuando nosotros queremos estar llenándole las expectativas a la gente, porque eso fue lo que hizo Saúl. Saúl tuvo miedo de la gente. No. Tras que no me quieren, no, tengo que hacer algo para que me quieran, para demostrarles que yo sí puedo agradarles a ellos. Entonces hizo y desobedeció a Dios. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a llenarle las expectativas a los otros. Y quiero aclarar algo, no es solamente llenarle las expectativas a los que no nos quieren, no, también a los que nos quieren, a los que nos aman, porque a los que nos aman también buscan una expectativa de nosotros. Y cuando no le llenamos esa expectativa, entonces dicen, tú no eres ejemplo. Pero eso hace que le desobedezcamos a Dios. Entonces vivimos, yo tengo que ser un pastor 1A, tengo que ser un líder 1A, tengo que ser un trabajador 1A, tengo que ser un esposo 1A, tengo que ser un hijo 1A, tengo que ser un papá 1A, una mamá 1A. ¿Por qué? Porque quiero siempre estar llenándole las expectativas al otro.
Y te pregunto, ¿en qué estamos desobedeciendo a Dios por estar queriendo llenar las expectativas de otro? La segunda decisión que tomó Saúl, el juramento de Saúl. Miren qué linda esta palabra. Todo está en Primera de Samuel, desde el capítulo 9 más o menos, capítulo 9, 10. Ahí está toda la historia del rey Saúl y se las dejo de tarea. El próximo domingo el pastor se las va a preguntar. Entonces Saúl hizo un juramento. Resulta que estaban en medio del bosque y estaban luchando ahí, estaban luchando contra los filisteos, porque todo el reinado de Saúl, sus archienemigos eran los filisteos. Y Saúl hizo un juramento y dijo: nadie hasta que no derrota a los filisteos va a comer, nada. El que coma morirá. Pero resulta que su hijo Jonatán no sabía de ese juramento. Y cuando estaba en el bosque vio miel, cogió miel y comió. Y dice la palabra que él recuperó su fuerza. Jonatán recuperó su fuerza. Y resulta que la gente, el ejército, la gente de Saúl le dijo: uy, Jonatán, te las embarraste. Imagínate que no hemos comido porque tu papá hizo un juramento que el que comiera moriría. Y Jonatán dijo: pero mi papá, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a ser ese juramento si necesitamos comer para renovar nuestras fuerzas? Pero eso lo hacía Saúl para llenarle las expectativas a la gente, para que la gente dijera: wow, qué rey tenemos. Pero lo que no se daba cuenta Saúl era que estaba afectando a los que amaba. Y eso es lo segundo que pasa cuando queremos llenarle las expectativas al otro. Afectamos a los que nos aman. Quizás le producimos muerte a los que nos aman. Entonces, hago negocios y el último que se entera es mi esposa. Ando con fulanito, con fulanita, y el último que se entera son mis papás. Porque siempre quiero llenarle las expectativas al otro. O quiero llenarle las expectativas a mi esposa. Entonces me meto en cuanta locura para que mi esposa vea que yo sí soy un hombre responsable. Pero lo que no sabe, o lo que yo no sé, es que estoy afectando, estoy dándole muerte a mi amada, o le estoy dando muerte a un hijo, por querer siempre estar satisfaciendo la necesidad de la gente. Y eso es jugar a Dios. Porque hoy quiero decir algo: nunca van a poder llenarle todas las expectativas a la gente. Puede que sí le estés llenando las expectativas y la gente esté: wow, Pepito Pérez es súper crack, ídolo. Pero el día que no le llenan la expectativa a la gente, esa misma gente te hunde. Esa misma gente te dice: no eres ejemplo, tú no sirves para esto. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y ese fue lo que acabó con su reinado. Bueno, vamos a ver lo tercero. ¿Qué pasa cuando queremos llenarle la expectativa a la gente? Saúl está peleando con los amalecitas. Entonces Dios le dice: tienes que acabar con todo Amalec, con todo. Amalec es una nación que ha maldecido a Israel. Tienes que acabar con todo. No puedes dejar nada, porque ahí va a crecer otra maldición para el pueblo de Israel. Entonces acaba con todo. Resulta que Saúl acabó con todo, con los más débiles, pero dejó vivo al rey de Amalec y a los mejores animales de Amalec. Cuando llega otra vez Samuel, otra vez Saúl: oh, mi profeta preferido, gracias por estar aquí. Hice todo lo que Dios me mandó a hacer. Y el profeta Samuel dijo: ah, sí. ¿Y qué son esos animales y esas cabras y esas ovejas que yo oigo allá? No, lo que pasa es que yo dejé vivo al rey de Israel y al rey de Amalec, y dejé vivo a los mejores animales para darles sacrificios a Dios. Y ahí es donde está la famosa palabra que le dice el profeta Samuel a Saúl, y que la declaramos y que la oramos mucho en nuestros momentos de oración, donde Samuel le dice a Saúl: es que Dios, más que sacrificios, Él quiere es obediencia. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, de hechicería. Por eso Él quiere obediencia. Y cuando queremos estar llenándole las expectativas a la gente, nos volvemos religiosos. Entonces vivimos más del sacrificio que de la obediencia. Entonces estás sacrificándote por gente que quizás ni siquiera esa gente tú le importas.
Te estás sacrificando por gente que quizás están haciendo que desobedezcas a Dios. Y nos volvemos religiosos y creemos que estamos trabajando para Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Estás llenándole las expectativas a la gente. No estás haciendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. No, es que Dios no quiere sacrificio, Samuel. Estás haciendo mucho sacrificio por el pueblo. Y quizás este pueblo ni siquiera te lo va a agradecer. ¿Y cómo está Dios en tu vida? Esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy. ¿Cómo estoy yo en tu corazón? ¿Cómo estoy yo ahí en tu corazón? Otra decisión que tomó Saúl, y es lo que nos pasa a nosotros cuando queremos llenar las expectativas de otro. Saúl y David. Saúl mata a Goliat, David mata a Goliat. ¡Tin! Y David se vuelve famoso, porque la palabra de Dios dice que Dios estaba con David y que todo lo que hacía David tenía éxito, porque Dios estaba con David. Y resulta que cuando David ya venía con él, ya había matado al gigante, se volvió tan famoso que cantaron, que las mujeres hicieron este canto. A mí sí me gustaría que producción pusiera esta palabra, primera de Samuel 18, 6, 9. Me encanta cómo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan 10 veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. ¿Y saben qué pasa cuando queremos llenarle las expectativas a otro? Nos llenamos de envidia cuando vemos que otro es mejor que nosotros. Porque quiero decirle que el 90% de nuestra vida nos vamos a encontrar a personas mejores que nosotros, que hacen mejor las cosas que nosotros. Pero por el afán de querer llenarle las expectativas al otro y que el otro me alabe y que el otro me diga eres un crack y que el otro me diga wow, eres lo mejor, nos llenamos de envidia. Y ya todos sabemos, o la mayoría que nos están viendo sabe la historia de Saúl con David. Saúl quería matar a David por esa bobada, porque eso era una bobada. Pero ya la herida de Saúl estaba tan grande que nunca la confrontó, ya no la iba a confrontar. Ya estaba enceguecido porque él quería que la gente lo amara. Porque desde el día que él escuchó a esa gente decir, no, ese no sirve para rey, desde ese día él se escondió, se disfrazó. Y es tiempo de reconocer que en muchas áreas nos disfrazamos para que la gente vea lo bueno de nosotros, pero no lo malo. Y qué chévere. No es chévere, pero sí es lo correcto o es bueno que la gente vea lo malo en nosotros, porque así es que nosotros vamos a poder crecer. Y eso fue lo que no hizo Saúl. Y miren lo quinto que sucede cuando queremos agradar o cuando queremos llenarle las expectativas a otro. Saúl y el espíritu que lo atormentaba. Resulta que cuando ya Saúl se volvió loco con David, que quería matar a David, la palabra dice que Dios envió un espíritu malo. Yo tengo una teoría, no vayan a creer, no es que en la iglesia me dijeron, no, es algo que yo interpreto, y es que ese espíritu no fue enviado por Dios. Yo creo que el espíritu malo entró y Dios lo permitió. Dios lo permitió porque ya el corazón de Saúl estaba muy endurecido. Entonces, cuando nosotros vivimos llenándole las expectativas a otro, le abrimos puertas a Satanás, porque eso es una trampa de Satanás. Y créanme que le podemos abrir puertas a espíritus malos que nos atormenten. Entonces esos espíritus empiezan, tú no sirves para nada. Tú, es verdad, la gente no te quiere por eso. Tienes que seguir llenándole las expectativas a la gente para que te quiera. Tienes que seguir agradando a la gente para que te quiera. Mira Dios, ¿cómo Dios te va a dejar así si tú eres el rey, Saúl? Si tú eres el jefe, tú eres el líder. Tú eres el papá, el esposo, el jefe de la casa. ¿Cómo vas a permitir eso? No. Llena las expectativas, llena. Y eso es un tanque infinito.
Quiero decirles, iglesia, que eso es un tanque infinito. Eso no se va a poder llenar. Eso es lo único, el único que lo llena es Jesús. Así que el que exige expectativas, porque está al otro lado, por motivos de tiempo no voy a poder decirlo, pero están también los que exigen expectativas. Esos también están heridos, porque no se han dado cuenta que el que llena sus expectativas no es el hombre, es Dios. Así que papá, el que llena tus expectativas no es tu hijo, es Dios. Mamá, el que llena tus expectativas no es tu hijo, es Dios. Jefe, el que llena tus expectativas no es tu trabajador. No es tu trabajador, porque así como tú fallas, tu trabajador también te va a fallar. Esposo, hijo, esposo, el que llena tus expectativas es Dios, no tu esposa. Por eso hay esposas frustradas. Por eso hay esposos frustradísimos. Porque siempre con el afán de querer llenar las expectativas del otro. Y eso se aprovecha Satanás. Y Satanás, riéndose. Como tuve cita con mi líder hace un par de semanas y decía, ahí está el ídolo riéndose. Miren, ahí está el ídolo riéndose. Porque llegamos a hacer de la gente un ídolo. Ahí está el ídolo riéndose. Porque le abrimos la puerta al enemigo. Y por último, ¿por qué causa que nosotros le llenemos las expectativas a las otras personas? Saúl y la bruja, imagínense. Un hombre profeta, rey de Israel, radical, mandó a quitar toda la brujería y la hechicería que había en el reino de Israel. Echó a las brujas de ahí, fue y consultó a una bruja. ¿Y saben lo que dice la palabra? Tremendo. Saúl se disfrazó para ir donde la bruja. Háganme el bendito favor. O sea, el rey de Israel se disfrazó para ir donde la bruja. ¿Y sabes qué pasa? Eso está en 1 Samuel 28, 8-10. Ahí está, se los dejo de tarea. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos queriendo llenar las expectativas del otro? Negociamos nuestras convicciones. Negociamos nuestras convicciones. Entonces ya no somos tan radicales. Porque no, tengo que llenarle las expectativas a mis amigos. Tengo que llenarle las expectativas a mi novio o a mi novia. Y dejo de ser radical y mis convicciones empiezan a tambalear. Mis prioridades empiezan a cambiarse. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl, que no gustaba de las brujas, y ahora fue donde una bruja para despertar al profeta Samuel. Lo que despertó fue un demonio. Eso es lo que nos lleva cuando queremos estar llenando el tanque, cuando queremos estar llenándole el corazón al otro. Y al final, bueno, todos sabemos cómo fue el reinado de Saúl. Murió él y su hijo Jonatán. ¿Se acuerdan el juramento que hizo Saúl? Ahí se lo cobró Satanás. Murió él y su hijo. Y bueno, y se cumplió la promesa de Dios de que David iba a ser rey. Pero no creo que por externamente David fuera mejor que Saúl, ¿no? Saúl era un rey, era un hombre que había nacido para rey. Pero he aprendido en este caminar con Dios que si no soy yo es otro, punto, listo. Por muchas promesas que yo tenga, si no soy yo es otro, porque el otro sí se esfuerza en alcanzarlas. Y pasemos la página. Ahora, ¿por qué muchas veces con el afán de ser ejemplo quiero llenarle las expectativas a otros? Lo primero, porque hay heridas emocionales. Hay heridas en nuestro corazón. Hay heridas en nuestra niñez. Y estoy más que seguro que las heridas de Saúl eran de niñez. Porque su papá lo manda a buscar la burra y esa gente estaba perdida, tenía 2-3 días de estar perdidos. Cuando ellos llegan, el que se preocupa por Saúl es el tío. O sea, el papá Quis, que se llama así Quis, dice la palabra, no aparece más. O sea, el tío es el que se preocupa por él. O sea, el tío, ni siquiera el papá no se preocupa, es el tío. Entonces eso me hace pensar a mí que Saúl tenía problemas en su casa. Quizás su papá lo trataba mal. Quizás su papá no le daba aceptación, no le daba alabanza, no la protegía, no le daba seguridad. Por eso Saúl era un hombre, dice la Biblia, que cuando Saúl pecó por primera vez, desobedeció a Dios, Samuel llegó y le dijo: ¿sabes lo que te dice Dios, Saúl?
aunque tú te menospreciaste y te tenías en poco valor, tú eras el rey de Israel. Yo te escogí a ti. Pero nos quedamos en la parte de poco valor y no nos quedamos en la parte de que somos escogidos. Ese es el problema. Entonces tenemos que sanar esas heridas. Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cierto? Así dice la palabra. Entonces tenemos que reconocer que hay heridas en nuestro corazón. Nuestro corazón va a determinar el rumbo de nuestra vida. Y si no nos esforzamos en sanar, en escudriñar más nuestro corazón, o que Dios escudriñe más nuestro corazón, vamos a vivir como vivía el rey Saúl. Lo segundo, ¿por qué queremos siempre querer llenarle las expectativas al otro? Porque nos tenemos en muy baja estima. No nos amamos. Nos tenemos en poco valor. Hay poco valor en nuestra vida. Y así hay muchos cristianos hoy. Se tienen en poco. Y por eso viven siempre queriendo agradar a la gente. Siempre queriéndole llenar el tanque a la gente. Y ese es el problema. Y tal vez esas personas, muchas no se van a sentir honrados, aunque tú hagas lo que hagas. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl se tenía en alta estima y él era alto. Decía la palabra que era el hombre más alto de todo Israel. O sea, imagínense el bullying que debió sufrir Saúl. ¡Ey! ¿Cómo está el clima por allá? ¡Ay, puya nube! ¡Ey! Entonces él decía, uy, la gente no me ama, la gente no me quiere. Yo tengo que hacer lo que sea para que la gente me ame. Ahí está la consecuencia de idolatrar el amor de la gente. Esa es la palabra. Idolatramos el amor de la gente. Pero ¿cómo salimos de esa trampa? ¿Cómo salimos de esa trampa de las expectativas? Quizás algunos no estarán de acuerdo conmigo, otros sí. Bueno, lo que sí les voy a decir hoy es que para mí las expectativas son una trampa. Siempre han sido una trampa si no se llevan saludablemente. Las expectativas siempre Satanás las va a usar para traer una trampa. Y lo primero que debemos hacer para salir de esa trampa, digamos que esto no es, digamos, absoluto, pero sí son tips, son 3 tips que les voy a dar que a mí me han servido. La primera, reconociendo que necesitamos sanar nuestro corazón. Tenemos que reconocer que necesitamos sanar nuestro corazón. Y por eso la iglesia ofrece procesos. Por eso está Camino a la Libertad. Porque nos ayuda a ver las heridas que hay en nuestro corazón. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos un encuentro con Jesús. Lo segundo, reconociendo que las personas nos van a fallar, pero que Jesús es el amigo que nunca falla. Cuando entendamos eso, vamos a poner nuestra confianza más en Dios que en la gente. Dice la palabra en el Salmo 60:11, por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda del hombre es inútil. Y ya por último, ya para terminar, que me pasé muchísimo, me van a regañar. 3, revisando mis intenciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar y preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué? Para meterme a la gente en el bolsillo, para que me llamen crack, para que me alaben, para que me digan, wow, ¿cómo lo hiciste de bien? ¿Sí? Para que me promuevan. Wow, porque no hay algo que queramos llenar más las expectativas a la gente que es para que nos promuevan. Pero la promoción no viene del hombre. Hablaba con un amigo hace una semana y me decía, Carlos, he hecho de todo. He hecho de todo, le he dicho sí a todo y no me llaman, no sirvo. Veo que gente que es más nueva que yo ya está ministrando. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? A una persona que amo muchísimo aquí en la iglesia. Le dije, ¿sabes una cosa? Me has confirmado algo que ya hace tiempo tenía en mi corazón.
Y de hecho, digamos que por eso decidí también hacer este mensaje, por esas confirmaciones que me da Dios. Porque has querido llenar siempre las expectativas de la gente, diciéndole sí a todo. Eso es querer llenarle las expectativas a la gente. Por eso el Salmo 139:23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y les dejo esta frase final: nadie, absolutamente nadie, te va a ver como Dios te ve. Y si no te sientes hijo, pues déjame decirte que Dios te ve como un hijo, amado, deseado, importante, con grandes planes para ti. Y me llevo otra frase que la vi en el Instagram de Teens, que ahora Teens tiene una nueva sección de frases célebres. Y hay una que abrió mis ojos, que dice: no tienes por qué estar agradando a nadie, sé tal como eres, porque Dios te ama tal como eres, con tu esencia. Así no le gusta a unos. No somos ahora de oro para caerle bien a todos. Lo importante es que siempre mostremos a Jesús. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque contigo lo tenemos todo. Contigo tú nos llenas todo en todo, como dice tu palabra, Señor. Y hoy queremos reconocer que hay todavía esquirlas en nuestro corazón, o quizás hay muchas heridas en nuestro corazón, que hace que le temamos a la gente, que hace que le tengamos miedo a la gente. Por eso, Señor, queremos siempre tratar de llenarles sus expectativas, de agradarles, de siempre ser como, wow, el hombre íntegro, el hombre 1A. Y eso ha hecho, Señor, que me desvíe de tu propósito. Pero en esta noche, Dios, quiero ser libre, Señor. Rompe esas ataduras de mi corazón, rompe esas ataduras de mi mente, Señor, que me hacen creer que si no hago esto o lo otro, la gente me va a querer más o me va a querer menos. Rompe, Señor, esa trampa que ha puesto el enemigo, que ha puesto Satanás, que ha puesto el diablo, que ha puesto el príncipe de este mundo, para querer siempre darle gloria a la gente y no darte la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No me hace falta nada, Dios. Nada, porque tú estás conmigo, Señor. Inigualable, eres invencible.